Bueno, Eduardo Luis, ¿a vos? Sí, profe. Ok, voy. Dale, empecemos. Bueno, entonces quedamos en el por qué utilizar los CMMS o los GMAO. Entonces, ¿por qué deberíamos utilizarlos? Primero, nos ayudan a mejorar los tiempos de respuesta. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? En que cómo se informatizan las órdenes de trabajo y también están codificados los trabajadores o equipos de trabajo y los repuestos que son necesarios para cada una de las reparaciones, los tiempos perdidos en esta tarea de ir a buscar, de revisar qué es lo que se ocupa o probar este elemento o este otro elemento, se reducen. Entonces cada vez la respuesta a cada tarea que, se, que se coloca en el sistema es mayor. También es muy importante el hecho de tener datos históricos con los cuales se pueda analizar, se pueda tomar decisiones, pueda saber que según lo que ha sucedido con esta máquina, es probable que pase esto o que para esta tal avería que ocurrió, saber que esta pieza es la necesaria, por así decirlo. Entonces es más fácil manejar esos pequeños detalles con base en los históricos. Además, se aumenta la productividad y también la vida útil. Eso quiere decir que, bueno, como mencionaba ahora, al tener estos históricos, yo sé qué es lo que probablemente le pueda fallar a una máquina o cuál es el repuesto que va a necesitar dado determinada falla o determinada avería. Entonces es más fácil para las personas poder atender estas órdenes emitidas que si se hiciera todo el proceso sin utilizar software. ¿Por qué? Porque tiene que ir alguien a revisar, tiene que ir alguien a ver cuál pieza falló, ir al inventario a ver si hay de esa, o bien muchas veces no existe tanto orden. Entonces tienen que probar a ver si una pieza funciona y si no probar con otra y por el estilo. Entonces, en esto se pierde mucho tiempo y bueno, la máquina está detenida más de lo que se espera. Entonces, bueno, conociendo esto, la productividad es mayor mediante el software. Además de que, bueno, se pueden programar de manera progresiva lo que son tareas de mantenimiento preventivo y, y por el estilo. Entonces, la vida útil de las máquinas aumenta. Sabemos que si uno no las trata constantemente, se deterioran con mayor velocidad. En cambio, bueno, con esta implementación de software, eh, se puede reducir ese tiempo de deterioro y aumentar la vida útil. También está la parte del manejo y planificación y consumo de repuestos, que era lo que mencionaba ahora. Muchas veces, gracias al software, se puede tener un inventario donde las piezas pueden estar clasificadas con algún tipo de código o una simbología propia de la empresa, pero que en el sistema van a estar registradas. Usted en el sistema puede tener acceso a qué piezas hay, qué cantidad y si puedo utilizarlas en determinado momento. Entonces hay una mejor gestión de toda la parte de repuestos. Está también la parte del ahorro de costos. Esto es crucial cuando tenemos un análisis estadístico sobre todo lo que han sido los costos en X o Y máquina. Entonces, mediante estos datos podemos acceder de una vez a qué va a necesitar la máquina, cuánto tiempo va a requerir en la reparación y saber entonces con esto qué empleado se puede enviar, qué piezas necesitamos obtener. Y bueno, se ahorra todo lo que es en tiempos improductivos también. Está la parte también de disponibilidad. Gracias a la automatización que ofrece la herramienta, es más sencillo que se ajusten los tiempos de mantenimiento, sea preventivo, predictivo, correctivo. Y entonces la disponibilidad de la máquina va a ser mayor, va a estar disponible más rápido al utilizar estas herramientas.
La fiabilidad también, el registro de los datos, o sea, no es lo mismo tener un registro manual donde nosotros, cada vez que se ejecuta una orden, se hace todo el papeleo manual y se guarda en un archivo. Eso no es para nada práctico. Es más fácil tener el manejo en una herramienta, en una base de datos, que también nos ayude también nos ayude en la parte de los análisis, en la parte de que yo de esa información pueda generar inferencias y que cada vez mi rentabilidad como empresa y también la fiabilidad sea mayor. Y por último está también la reducción de tareas administrativas. Como ahora decía, el tener datos físicos no es tan rentable a la hora de gestiones administrativas, de querer analizar datos, de hacer inferencias estadísticas. No es tan sencillo como si esto se maneja mediante un software, el cual puede ayudar a que todas estas gestiones sean mucho más sencillas. Ahora bien, hay diversas tareas que pueden ser informatizadas. Aquí vamos a mencionar algunas por las que es viable el uso de este tipo de software. El primero, control de las averías que ocurren, los fallos que ocurren. Es muy sencillo, nada más ingresar cada una de las órdenes de trabajo en un sistema y que cada una de las personas con acceso a este conozca en todo momento lo que está ocurriendo respecto a averías, a mantenimiento. Y esto es mucho más viable que, como mencionaba ahora, manejarlo de manera física con papeles y cuestiones por el estilo. También la planificación eficiente de tiempos para reparaciones y de los recursos, de los inventarios, de lo que necesita para realizar estas reparaciones. Un historial, los datos que genera cada máquina, que se sabe sobre cada máquina de lo que ha requerido a lo largo del tiempo respecto a piezas y mantenimiento. La programación de revisiones es mucho más sencilla realizar en un software donde ya de una vez me pueda asignar los tiempos de inicio a fin, me pueda asignar una periodicidad que yo desde un inicio pueda decir, esta tarea necesito hacerla cada tantos meses y ya el software como tal me lo puede, se me fue la palabra, lo puede poner ahí para que cualquier persona encargada de esa gestión pueda ver cada cuánto le toca hacer esa reparación. Está también la parte de actualización de la información. Siempre tenemos datos en tiempo real y cada vez más actualizados, datos más fiables, que eso también es muy importante. Está también la parte de los horarios, generar horarios, como ahora mencionaba. Las tareas pueden ejecutarse cada un cierto tiempo. Entonces eso se puede hacer de manera digital, que es mucho más viable. El control de inventarios, sea por codificación, por conteo en la aplicación, perdón, en el software web, el software de base de datos, pero siempre tener un control es mucho más sencillo mediante una herramienta digital. También el seguimiento a las órdenes de trabajo. Uno mediante el software puede saber si una orden ya fue ejecutada, si está en proceso, si está retrasada, y es más sencillo que estar preguntando a la gente, no sabe si tal trabajador ya hizo aquella máquina que necesitamos reparar. Eso no es tan viable. Es mucho más sencillo conocerlo mediante un sistema informático. Y por último está la protección de la información en todo lo que es referente a mantenimiento. Que bueno, como ahora decía, no es tan viable tener un archivo de datos que se encargue de guardarlos ahí y hasta se puedan deteriorar con el pasar del tiempo, puede ocurrir algún daño a esos datos y eso puede ser perjudicial también. Entonces, bueno, la gestión de datos mediante las bases de datos que tienen estos software es mucho mejor al utilizarse así de manera digital. Por último, vamos a ver unas ventajas y desventajas antes de darle el paso a mi compañero Michael. Entonces, ¿qué ventajas tiene el emplear este tipo de software? Mayor control y trazabilidad de lo que son las tareas de mantenimiento. Los datos históricos, siempre hay un manejo de datos históricos que sirve tanto para la alta gerencia como para los encargados del departamento de mantenimiento. La planificación mejora, cada vez es mejor la gestión de esta planificación y la aplicación de las reparaciones. Mejora la calidad y la productividad de los empleados de este departamento.
La fiabilidad y disponibilidad de las máquinas aumenta al tener siempre programas de mantenimiento preventivo y predictivo también. La simplificación del análisis, al tener estos datos de manera digital, es más sencillo realizar análisis estadísticos sobre históricos y datos por el estilo. Se optimizan también las acciones de mantenimiento y se facilita el control y designación de tareas. Es más sencillo que yo le asigne a cada uno de los trabajadores del departamento una tarea de forma digital. Pero también, como todo, hay ciertas desventajas. Una de ellas es la burocratización del sistema. ¿A qué nos referimos con esto? El sistema, al tratarse de una base de datos, todo está ahí. Está centralizada esa información y en caso de que exista un fallo, que la base de datos por X o Y razón pierda todo eso, la compañía queda sin datos, queda sin información si no tiene respaldos. Entonces, bueno, esa podría ser una eventual desventaja. Otra es que la inversión inicial es muy elevada. Al inicio es necesario, aparte de comprar el software, comenzar un proceso para adaptarlo al contexto de la organización. Como bien mencionábamos antes, todas las organizaciones son diferentes y tienen requerimientos diferentes. También muchas veces si hay personal dedicado únicamente a la parte de software, aumenta el personal improductivo. La información no siempre es facilitada según se necesita. Por ejemplo, hay algunos software que no pueden generarle a los trabajadores análisis estadísticos, sino que hay que extraer los datos y hacer los análisis por aparte. Y también que muchas veces la información que se tiene en estos software no es tan fiable como se espera. Esto es más que todo en casos donde hay personas no tan capacitadas u operarios que, bueno, como en todo caso, hay personas que no hacen las cosas como deberían de ser, sino de la manera más sencilla y para salir de eso. Entonces, a veces la información puede llegar a ser no tan fiable como se desea. Bueno, buenas tardes, compañeros. El motivo de mi intervención a partir de ahora es aclararles un poquito cómo seleccionar entre un montón de software que existen en la actualidad, cómo seleccionar el mejor, ¿verdad? Acorde a sus necesidades. Entonces, eso es lo que voy a plantear de acá en adelante. Primero voy a hacer algunas aclaraciones de orden visto desde un punto informático, ¿verdad? Entonces, básicamente el Computerized Maintenance Management System se compone de dos elementos, ¿verdad? Que es el software propiamente y toda la base de datos que hay detrás de ella y que sostiene toda esa información. El software por sí solo va a permitir una gestión eficaz de los equipos y las instalaciones, pero toda esa información, todos esos datos se van a almacenar en una base de datos que va a contener todo lo referente al mantenimiento de la empresa. En la siguiente voy a mostrarles, ya el compañero creo que ha mencionado unas funciones, pero acá vamos a palmarlas un poquito más, dejarlas más en claro. Y básicamente el CMMS lo que hace es recibir datos, guardarlos y gestionarlos de alguna manera para que estos puedan ser relacionados y requeridos en el momento justo. Sirve para planificar y controlar también. Y esa información que se guarda también es importante tenerla procesada y tabulada de la mejor manera y codificada, ¿verdad? Con códigos propios generados de la empresa. También muchos software ahora actuales y con el avance tecnológico ofrecen distintos niveles de acceso. Eso quiere decir que cualquier persona, varios usuarios pueden accesar a diferentes módulos y con ciertas limitaciones, ¿verdad? No es lo mismo que ingrese el gerente al software que entre algún operario, ¿verdad? El operario va a tener ciertas limitaciones y algunas visualizaciones distintas al gerente. Y también que la conectividad de dispositivos móviles, el software casi que lo requiere y es obligatorio que tenga esta capacidad de poder tener programación en distintos dispositivos, celular, tabletas, para poder tener una mejor captación de la información. En la siguiente
quiero explicarles, visto también desde un modelo informático, cómo ellos visualizan el proceso de software como un modelo caja negra. Ya lo hemos visto en la carrera, en donde tiene sus entradas, una serie de requerimientos y necesidades de la empresa y de todos los interesados en esta empresa. ¿Para qué? Para que haya una transformación en el proceso, una serie de actividades y para que al final tenga una salida, un producto, un software, ya sea comprado o desarrollado. En la siguiente, quiero mostrarles unas características técnicas mínimas que tiene que tener el software. Tiene que ser integrable. Eso quiere decir que tiene que existir la posibilidad de conectar con otros programas. Como ya Jordi lo explicó, pues existen ERPs, existen otros sistemas independientes que manejan otra data distinta. Entonces, este software tiene que tener esa capacidad de poder importar información desde otro software. También tiene que ser adaptable. Eso es que tenga la capacidad de disponer del sistema, de disponer mejoras en el sistema. Más que todo al inicio de la implementación de un software es donde más problemas se pueden dar, entonces tiene que ir adaptándose poco a poco a ese cambio. Fácil uso porque cualquier persona lo puede utilizar, no solo de mantenimiento, ¿verdad? Tal vez el gerente general quiere conocer mucho de lo que está pasando, quiere analizar alguna data y él tiene que tener esa capacidad de poder usarlo sin ninguna dificultad. Y el servicio postventa o el soporte es básicamente darle un mantenimiento continuo, actualizaciones constantes para que este sea más eficiente. En la siguiente, les explico todo esto porque toda esta infraestructura y funciones de un software tiene que entenderse desde lo más básico para que pueda ser soportado. A veces no nos imaginamos lo que está detrás del software y lo que tiene que sostener toda la infraestructura para poder mostrarle en una pantalla a un operario o a un colaborador lo que él desea, las consultas, el análisis que él quiera hacer. Entonces existen diferentes infraestructuras. La primera es monopuesto, donde se puede ver donde una sola computadora tiene el control de todo, veámoslo acá. Y de esta da conexión a las otras distintas conexiones. La segunda infraestructura de cliente-servidor lo que hace, visualicemos al cliente como un operario, por ejemplo, un ingeniero que quiere hacer alguna consulta en la base de datos, entonces él de acá hace la consulta a la base de datos. Y en el intermedio van a haber diferentes servidores de dos niveles. Es básicamente un servidor nada más que trabaja la base de datos y otro que trabaja la aplicación. Y de tres servidores ahí van agregando niveles conforme se necesite dar mayor seguridad o control. Y el mainframe, que ahora Jordi lo comentó, básicamente esta la manejan IBM o las grandes corporaciones Microsoft, donde tienen literalmente edificios llenos de servidores, ¿verdad? Y la interconexión se da entre todas las máquinas de la corporación, se conectan y se puede hacer consultas de todo tipo, ¿verdad? Pero básicamente aquí los software de esta índole comercial tienen un mayor costo. En la siguiente diapositiva, voy a borrar acá los apuntes. Básicamente en estos 7 pasos, etapas, quiero mostrarles cómo se implementa y se selecciona. En el paso 5 se toma la decisión si queremos desarrollar un software, o sea, contratar ingenieros en desarrollo de software, ingenieros en sistemas, todo un equipo de trabajo para que desarrolle un software nuevo en la empresa, o la otra parte es comprar uno ya hecho, ¿verdad? Que ya existe y tiene sus funciones distintas y más bien la empresa tiene que acoplarse básicamente a ese software y no el software acoplarse a la empresa. Entonces, en estos 7 pasos quiero dejar en claro esto. En la siguiente, entonces, el primero es formar un equipo de trabajo en donde el encargado del proyecto tiene que ser
preferiblemente un profesional de mantenimiento. Hay que visualizar la implementación de un CMMS como un proyecto, y ya hemos visto herramientas de gestión de proyectos donde se puede trabajar la gestión de un proyecto de este tipo de software. Y también este equipo de trabajo tiene que ser integrado por diferentes áreas de la empresa, para que cada uno aporte sus necesidades, ¿verdad? Más que todo los que quieren, los que van a hacer uso de este software. En la siguiente, lo que quiero mostrar es que se tiene que hacer un análisis de los problemas actuales. Hay problemas potenciales como la falta de disponibilidad de piezas en inventario, falta de control de inventario, mala programación del mantenimiento, la incorrecta definición en fichas técnicas, que esto es algo que se puede solucionar porque se estandarizan todas esas fichas técnicas que tienen que llevar sus campos específicos, se estandarizan en un software, pero estos son posibles problemas que se tienen que identificar inicialmente para poder hacer la siguiente actividad, que es en la siguiente diapositiva, que es un estudio de requerimientos. Entonces, cuando tenemos claro el problema en cualquier proyecto, no va a pasar nada de esto que les voy a explicar. El profe tiene la... Sí, profe. Sí, tal vez si nos devolvemos. Es que antes de que sigas entrándote en el tema, otra más. No, otra más. Ahí. A ver, yo he estado en empresas en que unas deciden hacer su software, otras deciden comprar el software. Yo todavía no tengo, digamos, si me preguntan a mí, ¿verdad? Con la experiencia que tengo, yo diría, bueno, inclinémonos por hacernos un software, ¿verdad? Y otros me van a decir, no, comprémoslo hecho. Entonces, bueno, es una pelea ahí, ¿verdad? Que no pelea, ¿verdad? Es una tormenta de ideas, ¿verdad? En el que unos están a favor, otros están en contra, ¿verdad? Yo siempre me he inclinado por hacer el software. Michael, en su opinión, dígame, y díganos aquí a todos, en su opinión, ¿cuál sería su decisión y cuáles serían los argumentos a favor de in situ, o sea, hacerlo en el lugar, o a favor de comprarnos y casarnos con un proveedor de un fabricante de software? Michael. Profe, yo lo que quiero visualizar en esos 7 pasos es eso, ¿verdad? Porque eso depende mucho de las necesidades y del presupuesto. Prácticamente también es un tema de costo, ¿verdad? Si usted tiene el dinero para poder desarrollarlo propiamente, genial, porque para mí es lo más recomendable, porque el software se adapta a la empresa, a las necesidades de la empresa. Cuando ya existe un software, usted tiene que adaptarse a él, a lo que él ya tiene, a los requerimientos que ya los informáticos que no sabían de mantenimiento lo hicieron, ¿verdad? Cuando usted lo desarrolla propiamente, usted puede meterle todo lo que quiera, todo lo que usted necesite. Usted le dice al ingeniero que tengo estos problemas, por eso la definición de problemas y el estudio de requerimientos. El estudio de requerimientos es todo un curso de ingeniería de requerimientos para poder concentrar las necesidades de lo que se quiere a nivel de software. Pero a mi criterio, profe, no hay nada. Si usted tiene el dinero para poder desarrollarlo propiamente, hágalo. Pero no usted sabe, Michael, que no es tanto el costo de hacer el software, porque, digamos, hay empresas que tienen ingenieros que los tienen subutilizados. Entonces, digamos, puede ser que usted utilice 1 o 2 ingenieros de esos y haga una tormenta de ideas con el ingeniero de mantenimiento y el de producción y los supervisores de las líneas de producción, etcétera. Y en realidad, el costo de hacer el software no es el costo directo, no es tan alto como el costo de esperar a que el software esté hecho. Y entonces,
digamos, todas las acciones que se dejan de hacer en la empresa porque el software no está hecho. Entonces, digamos, claro, uno debería tener un respaldo en el mantenimiento preventivo que toda empresa tiene que tener y decirle a preventivo, vea, vamos a desarrollar el software CMMS, pero mientras tanto usted tiene que ser muy eficiente en sus labores preventivas, porque vamos a durar fácil un año desarrollando el software, depurándolo, probándolo, haciendo las versiones beta, poniéndolas a prueba en varias líneas de producción, digamos, depurando las pulgas que nos vayamos a encontrar, ¿verdad? Que así le llaman los informáticos, pulgas, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, y esa es, digamos, una de las cosas que yo siempre les he insistido a la gente en que, bueno, un momentico, desarrollemos el software, pero entonces, antes de desarrollar el software, asegurémonos de que el programa, el departamento de mantenimiento actual esté bien sólido, por lo menos en lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Digamos que un mantenimiento preventivo básico. Bueno, un momentico, optimicemos eso antes de meternos a hacer el software. Entonces, optimizamos eso, lo probamos, lo sometemos a test durante 3 meses, ok, pura vida, la empresa está trabajando bien, preventivo está bien, todo está bien programado, todo está bien definido, las bitácoras se llevan bien, etcétera. Y tenemos un buen control, aunque sea manual, en un Excel básico ahí, de un control de inventarios. Ahora sí, arranquemos a hacer el CMMS, ¿verdad? Ese arranque y ese hacer el CMMS, primero hay que hacer todo un árbol de decisiones y un diagrama de flujo, ¿verdad? Y después irlo concretando, irle poniendo las instrucciones, irlo armando, ¿verdad? O sea, ir haciendo el muñeco, ¿verdad? Entonces, yo me inclino a eso, ¿verdad? Hay mucha gente que se inclina a comprar. De hecho, por eso hay tantos proveedores de software comercial, porque hay mucha gente que se inclina a comprar, ¿verdad? Yo me inclino a hacer, porque como usted lo acaba de decir, Michael, el software se hace exactamente diseñado para la empresa y además parametrizado para poder mejorarlo de acuerdo a los programas y a las posibilidades de ampliamiento que tenga la empresa o de ampliación, perdón. ¿Ok? Entonces, bueno, muy bien, sigamos con los pasos, ¿verdad? Pero ese es un tema para que lo tengan ahí, porque siempre van a ustedes a encontrarse en la empresa. Bueno, ¿lo hacemos en casa o lo compramos? No solo el CMMS, muchas otras aplicaciones o muchas otras situaciones en la empresa, ¿verdad? Entonces, sigamos, Michael. Independientemente de la decisión, si es comprado o es desarrollado, hay que formar un equipo, hay que hacer un estudio de requerimientos, se tienen que estudiar los problemas, ¿verdad? Independientemente de los dos casos. ¿Por qué les pongo Correcto. esta imagen? Porque a lo que les digo, es todo un curso de ingeniería de requerimientos, lo que conlleva poder generar requerimientos como tienen que ser y vea vea el primer cuadro, dice, como lo explicó el usuario, como lo entendió el líder del proyecto en el segundo, vea cómo van cambiando los diferentes escenarios, cómo lo diseñó el analista en el cuarto cuadro, cómo lo escribió el programador, el más creativo, que es el consultor de negocios, vea cómo lo pintó también. Luego, cómo se documentó el proyecto, señal de que muy pocas cosas se documentan, ¿verdad? Ajá. Cómo se instaló, cómo lo instaló operaciones, lo que se cobró al cliente, carísimo, cómo es el soporte, y al final lo que realmente ocupaba el usuario, el cliente. Entonces, vea todo lo que se tiene que pasar o todo lo que pueden interpretar las diferentes áreas en cuanto a un proyecto. Por eso yo anteriormente lo mencioné y dije que era necesario formar un equipo de trabajo integral para que todos pongan su granito de arena y su aporte y se entienda qué es lo que se quiere con el software. En la siguiente, lo que quiero mostrarles también que el estudio de requerimientos tiene
también es visto como un proceso y tiene como entradas los criterios del personal que va a utilizar el sistema, el mapeo en general del procedimiento o del proceso, la organización o los procesos que se van a trabajar, pero es conocer bien esa organización o ese proceso. El estado del inventario también es necesario obtenerlo y tener todo bien codificado, bien señalado, los equipos, los repuestos. Esto es parte del estudio de requerimientos y el alcance que se desea con el proyecto, importante también. En la siguiente son las salidas que va a obtener ese estudio de requerimientos, que son las funcionalidades del sistema. Estas funcionalidades básicamente pueden ser, les pongo el ejemplo, como listas, ahora el compañero Jordi las mencionó, listas y prioridades de órdenes de trabajo, historiales de mantenimiento, registros de tiempo, resúmenes de mano de obras, informes o listas de equipo, consultas que se hagan de los pedidos. Esas son funciones que usted espera tener del sistema. Como les digo, sea comprado, sea desarrollado, usted va a necesitar, si usted se lo propone, usted puede encontrar muchas de estas funcionalidades en software ya existentes, como puede encontrar otras que no las tienen. También la generación de interfaces, cómo se va a ver la pantalla básicamente frente al cliente, al usuario que utilice el software, se desarrolla, se implementa acá en esta actividad de requerimientos. La configuración, los procesos a resolver, la selección de material, la cantidad de ordenadores y lo más importante, el estudio de rentabilidad. Eso es no solo a nivel económico, sino también a nivel de, por ejemplo, la satisfacción del personal, la rapidez de respuesta que se va a tener del departamento. Todo eso se puede medir y se puede estudiar si va a ser rentable o no tenerlo. Acá, Michael, hagamos una pausa aquí, por favor, por dos razones. Para hacer la pausa que hay que hacerla y porque me están esperando ahí afuera para que les firme las tesis ahí de unos que yo fui asesor técnico. Entonces, déjeme hacer esa pausa para firmar eso y para grabar la clase y nos vemos. Ahí les aviso por WhatsApp.